Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Juan José Downs. Soy profesor del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias y voy a estar a cargo de varias de las clases referentes al tema de las estrellas en este curso de Astronomía General. Esta primera clase, que se titula El estudio de las estrellas, pretende responder una serie de preguntas que podríamos resumir en tratar de entender qué es lo que observamos cuando vemos a las estrellas, qué es lo que realmente estamos observando, y cuáles son los sesgos y las limitaciones que poseen las observaciones que hacemos de las estrellas. Vamos entonces a compartir una presentación breve. eh, que va a estar disponible también en formato PDF para que lo tengan como material de consulta. Y comencemos diciendo que los objetivos de la clase son esencialmente responder una serie de preguntas, o así es que planteé los objetivos. La primera va a ser responder la pregunta de qué es una estrella. Vamos a dar una definición de estrella y luego vamos a tratar de justificar esa definición. Luego vamos a responder qué es lo que vemos de las estrellas cuando las estamos observando. Luego trataremos de entender en líneas muy generales cómo podemos conocer sus propiedades físicas. Por ejemplo, cuando leemos en la literatura divulgativa incluso y nos hablan de que las estrellas tienen una cierta temperatura o que en su interior tienen una presión muy elevada, o que ciertos tipos de estrellas tienen el tamaño de la Tierra, pero una masa como la del Sol. Pues uno lee esos números y son números muy, muy interesantes que despiertan la curiosidad, ¿no? Son muchas veces cantidades muy grandes, a veces muy pequeñas, grandes o pequeñas en comparación con las cantidades análogas con las que nosotros entramos en contacto día a día. Entonces, tratar de entender, al menos en líneas generales, cómo es que hacen o hacemos los astrónomos para calcular esas cantidades, para conocer esas propiedades físicas, es un ejercicio muy importante eh, para estas clases. Luego veremos que la astronomía, la astrofísica, es una ciencia observacional. Es un caso particular de un conjunto de ciencias que se llaman ciencias observacionales. Vamos a ver a qué nos referimos con ciencia observacional y vamos a poner algunos ejemplos de ello. Y luego vamos a entrar de lleno a hablar de la astronomía como objeto observacional. Y finalmente vamos a ilustrar, a explicar y a ilustrar con algunos ejemplos cuáles son las dificultades generales, algunas de las dificultades, las más importantes, que afrontan los astrónomos cuando hacen su trabajo, cuando hacen un trabajo observacional. Esencialmente esas son las preguntas generales que queremos responder en esta clase. Y a estas, por supuesto, pues se suman las preguntas que ustedes quieran formular, que las pueden hacer tanto en las clases de consulta presencial como a través de el sistema EVA, en donde ustedes pueden hacer uso de la mensajería del sistema para enviarme mensajes con preguntas o comentarios que podemos atender en los siguientes videos. Bueno, vamos a comenzar disfrutando y tratando de
analizar esta imagen. Lo que quiero que noten aquí es que, bueno, es una imagen muy rica, tiene muchos puntitos de luz, que es lo que nos dicen que son las estrellas. Al fin y al cabo, lo que uno ve de una estrella a ojo desnudo y sin saber nada de ellas, lo que uno ve es un punto de luz, nada más. Esta imagen, que fue tomada con un telescopio, nos muestra muchos de estos puntos de luz, muchas de estas estrellas. Las hay algunas muy brillantes, algunas muy pálidas que prácticamente se pierden en el fondo de la imagen. Las hay de distintos colores, las hay de colores más bien amarillos o anaranjados, como la muy brillante que ven en la parte superior izquierda de la imagen. Otras azules, como las que se ven más hacia el centro. Luego tenemos una estructura que nos recuerda una nube, una estructura que se ve allí más o menos redonda. No podemos decir que es esférica, parece tener una geometría bastante irregular, pero bueno, tiene una forma más o menos redonda. Tiene zonas de aparente mayor concentración de esa nube, como decimos, una cosa muy heterogénea. Y luego tenemos otros objetos que no son puntos de luz, que son estas estructuras como las que les estoy señalando aquí. Esta que está aquí abajo, por ejemplo, esta otra que parece como una barrita. Estas últimas, que las hay en varias partes de la imagen, luego pueden dedicarse a ver la imagen con cuidado y encontrar muchos detalles en ella. Estos últimos objetos que les menciono son las llamadas galaxias. La estructura, esta redonda, de aspecto nebular, es lo que llamamos una nebulosa, y estrellas son los restantes objetos de aspecto puntual, que como les digo, les hay de distinto color y de distinto brillo. A estos últimos nos vamos a referir en estas clases, a las estrellas. Ellas forman parte de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, que ustedes estudiarán en clases posteriores, y nuestra galaxia forma con otras galaxias distintas estructuras a, a un nivel, digamos, cosmológico. Cuando describimos el universo, encontramos que la mayoría de la materia visible, la materia visible está en las galaxias. Entonces aquí vamos a hablar de las estrellas, que son uno de los elementos fundamentales constituyentes de las galaxias. Y cuando estemos hablando aquí de estrellas, vamos a hablar de las estrellas en nuestra galaxia, que son las que podemos observar mejor. Se observan estrellas en otras galaxias también, pero la amplia mayoría de lo que sabemos sobre las estrellas se conoce gracias a los estudios hechos en estrellas pertenecientes a la Vía Láctea, a nuestra galaxia. Bien. Quedémonos con esa imagen anterior en mente de que tenemos estrellas de pintas muy diferentes. Vamos a ponerlo en esos términos. Más brillantes, menos brillantes, más rojas, más azules. Hay una variedad de estos objetos. Ahora, ¿qué es una estrella? Bueno, una estrella es una estructura gaseosa sujeta a autogravedad. Es decir, es una estructura de gas. Y como está sujeta a autogravedad, esto significa que sabemos que la gravedad es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, que
es simplemente una fuerza de atracción que existe entre objetos que poseen masa. Yo tengo dos objetos masivos, ellos se van siempre a atraer por efecto de la gravedad. Lo que está sucediendo es que entonces las partículas del gas sienten la gravedad mutua, eso las mantiene unidas, y la fuerza de gravedad tiene lo que llamamos en física una simetría esférica. Es decir, que si yo tengo las partículas que conforman esta estructura gaseosa de una estrella, cada una de las partículas siente que la fuerza de gravedad la empuja a moverse hacia el centro de esa estructura. Y como todas las partículas sienten que la fuerza de gravedad actúa sobre ellas apuntando hacia el mismo punto que es el centro de la estructura, eso es lo que le da a este objeto la simetría esférica que observamos en al menos el Sol, que es una estrella, es la más cercana, la podemos observar en mucho detalle y vemos que tiene una forma que, si bien no es perfectamente esférica, se asemeja mucho a una esfera. Aquí estamos asumiendo la regla general. Hay estrellas que rotan muy rápidamente y pueden sufrir desviaciones de esa geometría, pero son casos muy particulares. Aquí nos vamos a referir a los casos generales. Entonces, una esfera de gas, cuyas partículas se mantienen unidas constituyendo ese objeto gracias a la autogravedad. Luego veremos que cuando estos objetos se forman, se forman acompañados por un disco que los rodea. O sea, la estrella generalmente está en el centro de un disco del que eventualmente se van a formar planetas. ¿Por qué ese disco se forma? Ya lo discutiremos, sin ecuaciones, pero invocaremos sí procesos físicos. Hay ciertas cantidades en la naturaleza que se conservan. Por ejemplo, una cantidad que llamamos el momentum angular, que podemos luego explicar prescindiendo de las ecuaciones, lo haremos en las próximas clases. Y vamos, a raíz de la conservación de esa cantidad en un sistema que cumple ciertas propiedades, que más o menos reproducen las propiedades de un sistema de una estrella formándose, ese concepto ese principio de conservación obliga a que durante el proceso de formación de una estrella se forme un disco alrededor suyo. Y la última propiedad importante que voy a mencionar aquí es que esa estructura gaseosa, la estrella, emite energía. De hecho, las vemos emitir energía. Nosotros vemos que están emitiendo. Las estamos viendo. Entonces, entendemos esa luz como una emisión intrínseca del objeto. Entonces, es una esfera de gas sujeta a autogravedad y que tiene la particularidad de emitir energía. Aquí vemos en la izquierda una imagen de un cúmulo estelar. Las estrellas se forman en cúmulos, ¿sí? No se forman solas, se forman en grupos de estrellas. Aquí vemos el Sol, que es la estrella más cercana, y aquí una imagen de uno de estos discos, llamados discos circunestelares, que ya hoy en día son de observación frecuente gracias al desarrollo de nuevas tecnologías de observación astronómica. Ahora, ¿qué observamos realmente de las estrellas? Bueno, lo que nosotros vemos es la radiación que emiten desde su superficie. Cuando la vemos brillar, lo que estamos viendo es lo que sale de su superficie. No estamos viendo nada de lo que pasa dentro de esa pelota de gas, de esa esfera de gas. Vemos lo que emite su superficie.
Aparte, podemos medir su posición y su movimiento en la galaxia. Si las estrellas están en la galaxia y además tienen movimientos que obedecen a otras razones físicas. Entonces, lo que uno puede hacer con las observaciones es observar la radiación que se emite desde la superficie de la estrella, medir la posición de la estrella en la galaxia y medir la velocidad con la que esa estrella se está moviendo en la galaxia. Podemos conocer entonces la radiación en distintas longitudes de onda, podemos medir su posición respecto de distintos sistemas de coordenadas y podemos medir su movimiento en la galaxia, también en distintos sistemas de coordenadas, y podemos analizar la dinámica de ese movimiento, es decir, cómo ese movimiento, cuáles son las fuerzas que definen el movimiento de esa estrella en la galaxia. Lo que vemos aquí a la izquierda es una fotografía del Sol, y a la derecha lo que estamos viendo es también el Sol, pero visto a través de cristales diferentes. Esos cristales son lo que llamamos en física y en astrofísica filtros, que nos permiten observar distintas partes de la superficie de la estrella, ¿no? Esa superficie es un lugar, digamos, muy complejo, en donde están ocurriendo muchos procesos físicos, se está emitiendo luz de muchos tipos, entiéndase, luces de distintos colores o radiaciones de distinta intensidad, y para yo poder separar una de otra radiación en las observaciones, lo que hago es observarla a través de filtros, de vidrios. Entonces, un filtro que solamente me deja pasar la radiación correspondiente a los rayos X, por ejemplo. Bueno, entonces cuando yo veo el Sol a través de ese filtro, voy a estar viendo solamente los rayos X. Y el resto de las radiaciones habrán sido filtradas por el filtro, valga la redundancia. Y cuando digo que voy a estar viendo los rayos X, no me refiero a que mis ojos van a estar viendo los rayos X, porque de todas las radiaciones que el Sol produce, nuestros ojos pueden apreciar un grupo muy chiquito de esas radiaciones. Pero la naturaleza no nos dio ojos con los cuales ver todas las radiaciones existentes, pero sí nos brindó un intelecto con el que hemos podido construir instrumentos que sí son sensibles a las luces que nosotros no podemos ver. Y gracias a esos instrumentos podemos construir imágenes como las que estamos viendo en este momento, que nos muestran cómo luciría el Sol si yo pudiera verlo en distintas longitudes de onda muy precisas. Algunas que están aquí sí son visibles por nuestros ojos, otras simplemente no. Y entonces tenemos que contar con esos instrumentos para poder observar. Entonces, para hacer breve este cuento, cuando utilizo la palabra ver, no necesariamente voy a estar diciendo que lo puedo ver con mis ojos, sino podré desarrollar una observación astronómica a través de un dado instrumento que me permita registrar o observar un dado fenómeno. Entonces, de las estrellas, esto es muy importante que lo tengan siempre presente, de las estrellas solo vemos su superficie. No podemos ver su interior. Sabemos lo que pasa en el interior de las estrellas a partir de modelos físicos que deben ser capaces de reproducir lo que observamos en la superficie. Es decir, la estrella es una estructura tridimensional, es una pelota de gas. Yo estoy viendo brillar su superficie y es lógico pensar que lo que yo estoy viendo en su superficie es de alguna manera consecuencia de lo que está pasando dentro de esa estructura.
Ahora, lo que está pasando dentro de esa estructura, yo no lo puedo ver. Yo no me puedo acercar, yo no tengo un instrumento que me permita ver qué pasa por debajo de la superficie de la estrella. Entonces, invocamos modelos físicos. Escribimos modelos físicos que están basados en leyes físicas conocidas. Hablaremos de estos modelos un poquito más en las siguientes láminas. Y uno dice, ¿y cómo sé yo que ese modelo es correcto? Bueno, tienes que construir un modelo que te explique lo que está ocurriendo dentro de la estrella, pero que también prediga lo que debería, según él, ocurrir en la superficie de la estrella. Y entonces, como la superficie de la estrella es lo que puedes ver, pues luego puedes comparar los resultados de tu modelo en la superficie con las observaciones que tú has hecho de la superficie, y si ambas cosas son compatibles y si ambas cosas son consistentes, uno puede confiar que las predicciones del modelo para lo que está ocurriendo por debajo de la superficie de la estrella deben ser ciertas. Ahora, estas cosas son un poco abstractas, iremos dando algunos ejemplos de esto, pero una idea que quiero que les quede muy claro es que las observaciones en cualquier ciencia, pero nos centraremos aquí en astronomía, las observaciones se interpretan siempre con modelos físicos. Para yo entender qué es lo que ocurre en el objeto de estudio, en este caso una estrella, para estar viendo lo que uno está viendo de ellos, para entender eso, uno necesariamente tiene que invocar un modelo físico, ¿no? De hecho, uno puede entender también los modelos como, o puede entender uno las observaciones como una manera de corroborar los modelos, ¿eh? Y en ciencia estamos constantemente desarrollando modelos, comparando los modelos con las observaciones o con los experimentos, y existe un diálogo constante entre modelo, observación, o modelo y experimento, que permite refinar los modelos y proponer nuevas observaciones más refinadas. Entonces es un diálogo que hay entre esas dos partes de la ciencia, y lo importante de esto es que el objetivo de tener buenos modelos es poder justamente predecir la naturaleza. Y la única manera de verificar que esa predicción es más o menos correcta es justamente que el modelo sea capaz de reproducir lo que yo en el momento actual estoy observando del dado objeto de estudio, en este caso la superficie. Pero las observaciones siempre se van a interpretar con un modelo físico. Ahora, dijimos que el Sol es una pelota de gas. Y bueno, ¿cómo verificamos que realmente está hecha de gas? Es fuerte decir eso. Entonces, bueno, este curso tiene como objetivo, uno de los objetivos pedagógicos es no mostrar ecuaciones. Las cosas que vamos a hablar en estas clases, que ya hablaron en clases previas y que hablarán en clases posteriores, todas esas cosas están sustentadas por modelos físicos, por resultados de modelos físicos, que en la mayoría de los casos son muy complicados, son física y matemáticamente complicados, y también computacionalmente complicados cuando uno quiere resolver esas ecuaciones. Y realmente es la respuesta o la solución de las ecuaciones planteadas lo que nos da la información física. Lo que estamos compartiendo con ustedes es un poco una traducción a un lenguaje no matemático de esos resultados que son matemáticos. Y detrás de esto hay
Hay un montón de física y de matemáticas, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos argumentar con cosas, ideas sencillas, por qué el Sol tiene que estar constituido por gas. Bueno, nosotros podemos medir el tamaño del Sol. Tamaño físico, o sea, cuánto vale su diámetro. Y eso lo podemos hacer haciendo uso de la trigonometría. Con la trigonometría nosotros podemos, con el concepto de paralaje, calcular la distancia del Sol. Y conociendo el tamaño aparente del Sol en el cielo y la distancia que nos separa de él, podemos, con cálculos trigonométricos simples de los que aprendimos en el liceo, podemos tener una idea de cuál es el tamaño real del Sol, es decir, el diámetro del Sol en kilómetros. Por otro lado, existen las leyes de Kepler, que son las que regulan con el movimiento de los planetas en torno al Sol. Y a partir de esas leyes, que son para nada controvertidas para el tipo de escenario que queremos resolver aquí, con eso podemos estimar cuánto vale la masa del Sol. Y una vez que tenemos la masa y que tenemos el tamaño del Sol, con el tamaño podemos calcular el volumen. Y luego podemos calcular la densidad, que no es más que el cociente, la división de la masa entre el volumen. Y cuando uno hace eso, la densidad da 1,4 gramos por centímetro cúbico. Esa densidad resulta que es consistente con la de muchos gases. Pero seguramente ustedes dirán, pero es una densidad que es bastante parecida a la densidad del agua. Y el agua es un líquido. Bueno, lo que sucede es que los líquidos no son compresibles. Y para estudiar y comprender la evolución de las estrellas y la estructura de las estrellas y cómo esta estructura cambia en el tiempo, necesariamente tenemos que invocar procesos de expansión y compresión de las estrellas. Es decir, el material del que esté constituida tiene que poder expandirse y comprimirse. Y un líquido no puede hacer eso. Lo puede hacer un gas. Por otro lado, uno piensa, pues puede ser un sólido. Pero tenemos datos observacionales que nos dicen que el Sol no es sólido, porque él no rota como una estructura rígida. Hay zonas del Sol más cercanas al ecuador que rotan más rápidamente que las zonas que están cerca del polo del Sol. El Sol tiene un ecuador y polos igual que la Tierra y gira en torno del eje que une a esos dos polos. ¿Sí? Entonces, esencialmente, con este argumento podemos decir, bueno, parece plausible, al menos podemos decir eso, que el Sol esté constituido por gas. Bueno, y recién hablaba de estructura y evolución estelar, o sea, hablaba de la estructura y cómo la estructura evoluciona. O sea, la estrella tiene una estructura, y la estrella evoluciona. Y esos son dos términos muy fuertes. Vamos a tratar de explicarlos. ¿A qué nos referimos los astrónomos cuando hablamos de estructura y evolución estelar? Bueno, esto es un dibujito que muestra una estrella esférica, ¿no?, de radio R mayúscula, y yo me voy a imaginar una flechita que tiene su origen en el centro de la estrella y que sale hacia afuera de la estrella. Y a esa flechita me va a marcar en cualquiera de sus puntos la distancia al centro de la estrella. Si me paro aquí, voy a estar a una dada distancia R minúscula del centro de la estrella. Bueno, cuando hablamos de la estructura de una estrella, a lo que nos referimos es cuánto vale la temperatura, la densidad y la presión en cada punto de esa flechita. Sé cuánto vale en el centro, cuánto vale un poquito más lejos, un poquito más lejos, un poquito más lejos, hasta llegar a la superficie. Eso es la estructura. La presión, la densidad, la temperatura son variables termodinámicas que están a su vez
relacionadas, pero que nos dicen cómo está distribuido y cuáles son las propiedades del material en el interior de la estrella, desde el interior hasta la superficie, ¿no? Bueno, entonces estructura estelar es cuánto valen esas cantidades en distintos puntos de la estrella, desde el centro hasta la superficie. Y evolución estelar es cómo evoluciona la estrella, o lo que es lo mismo, cómo evoluciona esa estructura. Es decir, si yo estoy en el centro de la estrella, allí tengo un valor de temperatura, de densidad y de presión. Eventualmente, esos valores van a cambiar. Ese cambio en el tiempo, eso es lo que llamamos evolución estelar. Y lo mismo va a pasar si yo me paro en otro punto de la estrella, un poquito más lejos del centro. Digamos, a mitad de camino entre el centro y la superficie, por ejemplo. Me paro allí, la temperatura, la densidad, la presión tienen un cierto valor. Pero, ¿seguirán así indefinidamente o van a cambiar en algún momento? Bueno, vamos a convencernos de que sí van a cambiar, y ese cambio es lo que yo llamo la evolución estelar, el cambio de la estructura estelar. Entonces, ¿por qué decimos que evoluciona? Y esto es algo muy difícil de, si se quiere, de sospechar, ¿no? Porque las, las constelaciones, las estrellas, son casi en nuestra mente algo así como un arquetipo de lo eterno, ¿no? O sea, algo inmutable. Las constelaciones, como las vemos hoy en día, son las mismas que vieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. No hay cambios apreciables en el cielo. Y nuestros bisnietos van a ver el mismo cielo que nosotros estamos viendo ahora. Es decir, a simple vista, uno no ve que eso cambie. Uno no ve que las estrellas estén cambiando. Entonces, ¿por qué decimos que evoluciona? Bueno, a esto hay dos respuestas. Hay una que es empírica, y es que sí se ha visto evolucionar a unas pocas estrellas, es decir, han tenido cambios en periodos de tiempo muy cortos, y por ocurrir tan rápidamente, con cortos me refiero a cambios a escalas temporales más cortos que una vida humana, algunas de estas estrellas se han visto observar. Aquí le muestro una imagen en 4 distintas radiaciones, rayos X, óptico, infrarrojo y ondas de radio, de la nebulosa de Cangrejo, que es el resultado de la explosión de una estrella, un proceso o evento que se llama supernova y que vamos a mencionar en las próximas clases, que ocurrió en el año 1054. O sea, la estrella explotó. De repente apareció ese objeto en el cielo. Brilló muchísimo durante un periodo de creo que aproximadamente 2 años, y luego el brillo fue cayendo y lo que quedó fue esta nubecita, que es lo que llamamos el remanente de una supernova. Ahora, eso no quita que la mayoría de las estrellas no cambian nunca. Y sin embargo, nosotros insistimos en decir que las estrellas evolucionan. Nosotros los astrónomos. ¿Por qué? Bueno, la explicación a esto es una explicación conceptual. Es que las estrellas emiten energía porque las vemos brillar. Eso es un hecho. Y otro hecho obvio, lógico, es que la energía que tengan no puede ser infinita. Es decir, ellas están emitiendo energía a cierta tasa. Y en algún momento esa energía se tiene que acabar. Y si esa energía se acaba, esa estrella no va a poder continuar emitiendo la energía. Es decir, tiene que haber un cambio en ella. Se apagará
o simplemente adquirirá una nueva configuración. Vaya usted a saber qué es lo que va a ocurrir, todavía no lo sabemos. El asunto aquí es que su, eh, su estructura, sus observables tienen que cambiar. Eventualmente tendrán que cambiar cuando la energía se agote. O ya quizá cuando esté cerca de agotarse, empiece a cambiar la estrella. El problema en física es justamente entender cuáles son y cómo y cuándo ocurren esos cambios. Y ese tipo de respuesta, que ya es mucho más concreta que los comentarios que estaba haciendo anteriormente, a eso solamente se puede llegar a través de la resolución de las ecuaciones. Cosa que en este curso no vamos a hacer, y lo que vamos a hacer es traducir a un lenguaje no matemático lo que nos enseña la resolución de esos modelos. Pero lo que les tiene que quedar claro aquí es, evolucionan, porque están emitiendo energía. Y en algunos casos se ha visto evolucionar a algunas estrellas. Bien. Y quizás sea bueno, antes de continuar, hacer una pequeña pausa para responder por qué son importantes las estrellas, por qué dedicar nuestro tiempo a ellas. Mire, yo diría simplemente que las estrellas son unidades fundamentales de la naturaleza. Son objetos fundamentales de la naturaleza. Entender el funcionamiento de una estrella como ente natural es tan importante como entender el funcionamiento de un átomo, de una célula. Pero si necesitamos justificar aún más, o con ejemplos más concretos de la importancia de las estrellas, podemos decir que la materia bariónica se aglomera en estrellas. Materia bariónica es el nombre que en física le damos a la materia que, como la conocemos, ¿no? La materia que compone nuestros cuerpos, las cosas que podemos tocar y que podemos ver. O sea, la mayoría de la materia bariónica se aglomera en estrellas. Lo siguiente es que la mayoría de la luz del universo proviene de las estrellas. La mayoría de los elementos químicos que conocemos, los que componen nuestro cuerpo, inclusive, la mayoría de los elementos químicos se sintetizan en las estrellas. Es el lugar del universo en donde se pueden producir los elementos químicos, muchos de los elementos químicos que componen incluso nuestros cuerpos. Otra razón por la que son muy importantes es que las estrellas hospedan a la mayoría, amplia mayoría de los planetas conocidos, en el sistema solar y fuera del sistema solar. Y si necesitamos una justificación aún más cercana a nosotros, el Sol es una estrella y es nuestra principal fuente de energía. El entendimiento de cómo, de cómo funciona el Sol, de cuáles son sus propiedades, es fundamental. Es la estrella que mejor podemos estudiar con las observaciones porque es la que tenemos más cerca, pero además debemos también recordar que entendemos mejor al Sol también cuando estudiamos otras estrellas y entendemos en qué parte de la evolución estelar se encuentra el Sol, qué tipo de estrella es el Sol en comparación con las demás. Creo que esto es una lista de argumentos que nos pueden servir para justificar la importancia de estudiar las estrellas.
Bueno, en líneas generales, ¿cómo trabajamos los astrónomos? Bueno, voy a referirme aquí, mi discurso va a ser hacia la parte estelar, digamos, hacia el estudio de las estrellas, pero es aplicable a muchas otras áreas de la astronomía. Bueno, esencialmente los astrónomos intentan obtener el máximo de información del máximo número posible de estrellas en distintas regiones de la galaxia. Esto a partir de las observaciones. Con la intención de estudiar esos observables desde una perspectiva estadística y reconstruir la evolución de las estrellas interpretando esos observables según las teorías y modelos físicos. Entonces ese diálogo del que hablábamos antes entre los modelos físicos y las observaciones ocurre constantemente y es en ambas direcciones. Los modelos se enriquecen de las observaciones y las observaciones muchas veces son planteadas como consecuencia de, el planteamiento de un modelo, una teoría física. Entonces, esto todavía es muy abstracto, tenemos que poner las cosas, ir construyendo un poco el conjunto de ideas que necesitamos para entender en concreto a qué nos referimos con estas cosas, ¿no? Y quizá una de las cosas importantes es hablar de que existen ciencias observacionales y experimentales. Vamos a empezar por ahí. ¿A qué me refiero con ciencia experimental? Bueno, en la imagen de la izquierda, ustedes ven ahí un dispositivo electrónico que se llama protoboard, que es como un tablerito que utilizamos quienes estudiamos física o ingeniería para construir circuitos, como parte de nuestra formación, en el caso de los físicos, y también para la construcción de dispositivos electrónicos en prototipos en el caso de los ingenieros. Simplemente un circuito muy complejo, pues uno lo va construyendo allí, enchufando en esos agujeritos que ven allí, pues distintos elementos electrónicos. Entonces uno va a poner resistencias, condensadores, baterías, diodos, LEDs, cablecitos que uno conecta de un punto a otro para que el circuito se ocurra de tal y cual manera. Y uno con un voltímetro pues puede medir la corriente que circula por una cierta parte del circuito o medir la caída de voltaje entre dos puntos del circuito. ¿Bien? Lo que, lo que se hace con esto es, por ejemplo, decir, bueno, necesito un circuito que produzca un cierto voltaje de salida, que se comporte de tal y cual manera. Y yo hago mis cálculos, hago mi diseño y luego instalo, monto ese circuito en ese protoboard para verlo funcionar. Lo que quiero que entiendan es que eso es una ciencia experimental, porque yo puedo controlar las variables para propiciar fenómenos. Es decir, en palabras simples, puedo cambiar los elementos del circuito para que ese voltaje de salida se parezca más o menos a lo que estoy buscando. Yo puedo controlar el objeto de estudio. El objeto de estudio es ese voltaje de salida y yo lo puedo controlar modificando las variables, que son los distintos elementos que yo pongo en el circuito. Yo puedo tocar eso y puedo modificarlo a voluntad. Y entonces modifico el sistema y mido la cantidad que me interesa. Y veo cómo, conforme modifico las variables del circuito, los elementos del circuito, esa variable que me interesa va a cambiar. Bueno, entonces, eso es una ciencia experimental, donde yo controlo las variables y propicio ciertos fenómenos.
En la derecha tenemos una imagen astronómica y yo no puedo modificar una estrella, yo no puedo eh, calentar una estrella para ver qué pasa con su evolución. Yo no puedo enfriarla, yo no puedo cambiar su radio para ver si la agrando como qué le pasa a su interior. Yo no puedo hacer esas cosas, obviamente. Lo único que yo puedo hacer es observarla. Entonces yo planifico observaciones con el objetivo de distinguir procesos y fenómenos. Yo no los puedo propiciar. Yo tengo que hacer las observaciones de manera que los procesos o fenómenos que yo quiera estudiar puedan ser distinguibles a partir de esas observaciones. Porque yo no controlo nada del sistema que estoy estudiando. Y por supuesto la astrofísica es una de esas ciencias observacionales, pero no es la única. Claramente la paleontología es un caso de ciencia observacional y la geología también. Dicho en palabras sencillas, hombre, ningún geólogo se sienta a esperar que la montaña se mueva. Se tienen que hacer, en algunos casos se pueden medir pequeños movimientos, pero mucho de la geología proviene de observar los terrenos que están estáticos y empezar a entender cómo el sistema evolucionó para llegar a esa configuración. Pero es observacional, o al menos parte importante de la geología lo es. Entonces, las ciencias observacionales como la astrofísica son ciencias en las que no es posible realizar experimentos controlados, y una dificultad importantísima en este tipo de trabajo es que las variables en estudio pueden estar correlacionadas. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de observación. Lo que les muestro aquí es un bosque, una foto de un bosque. Y lo que yo estoy viendo allí es un conjunto de árboles, pero hay árboles altos, eh, unos son más altos que otros, hay árboles de distintos colores, hay árboles cuyos troncos parecieran también tener espesores distintos. Hay allí un conjunto muy variado de esos objetos, de árboles. Bueno, y entonces yo me puedo plantear aquí varias preguntas. Yo puedo decir esencialmente una pregunta. ¿Esos árboles son intrínsecamente diferentes entre sí o yo los estoy observando en momentos distintos de su evolución? Es decir, ¿será que todos los árboles que están ahí son intrínsecamente distintos? Unos son de una especie, otros son de otra, y por eso son distintos. ¿O será que hay dos árboles que uno se ve chiquito y el otro se ve grande, aunque son de la misma especie, lo que pasa es que el chiquito nació hace poco y el otro nació hace mucho tiempo? Una observación importante. O sea, son diferencias intrínsecas, hay árboles distintos allí, o hay árboles que son iguales, pero en momentos distintos de su vida. O una mezcla de ambos. Una buena pregunta, ¿no? Y eso es exactamente lo que pasa con las estrellas. Nos podemos plantear exactamente las mismas preguntas. Volvemos a la imagen de un grupo de estrellas y nos preguntamos, ¿esas que yo veía brillar diferente son intrínsecamente distintas o son en verdad todas iguales, pero están en momentos evolutivos distintos, o una combinación de ambas? Y lo que vamos a ver es que es lo tercero, es una combinación de ambas cosas. Cuando yo estoy observando grupos de estrellas,
dependiendo del tipo de grupo, digo, pero en la situación más general, si yo escojo al azar en el cielo un grupo de estrellas, probablemente voy a estar en ese grupo que haya escogido, habrá estrellas que son intrínsecamente distintas. Eso en astronomía decimos que son estrellas que tienen masas diferentes. Y también dentro de ese grupo encontraremos algunas que tienen la misma masa, pero que están en momentos distintos de su evolución y por eso lucen muy diferentes. Entonces es una situación compleja, porque ¿cómo haces para distinguir cuáles son iguales y cuáles no? Eso es difícil, ¿no? Ahora, en este ejemplo del bosque y las estrellas, hay un problema, y el problema es el tiempo. Es decir, en el caso del bosque, si yo tengo dudas de si son los árboles intrínsecamente distintos o si es un tema de la edad, pues aunque los bosques crecen muy lentamente, a lo largo de una vida humana uno puede ver al menos algunos cambios. Es decir, es susceptible de una experimentación. Yo puedo al menos medir la tasa de crecimiento de ciertos árboles. Podemos observar el bosque durante uno o varios años y estudiar su evolución, del bosque en su conjunto y de los árboles individuales. Bueno, el problema es que en una población de estrellas, si las estudiamos a lo largo de toda una vida humana, eso es un periodo insignificante de la vida de la estrella. ¿Qué tan insignificante? Bueno, aquí les hice un calculito, creo que va a ser muy curioso para ustedes y es muy útil. Nosotros sabemos hoy en día que el Sol, como lo conocemos, vive por un periodo de 10 a la 10 años. Esos son 10.000 millones de años. ¿Bien? El Sol vive 10.000 millones de años. Y digamos que en promedio una persona en la actualidad vive 80 años. ¿Bien? Entonces, significa que observar al Sol durante 50 años ininterrumpidamente y concluir cuál es su evolución es equivalente a observar a una persona durante 0.1 segundos de su vida y tratar de predecir cómo va a evolucionar. Evidentemente, estoy aquí hablando de evolución física, ¿verdad? No estamos hablando de ninguna clase de componente psicológico, sino la evolución del cuerpo humano, o sea, cómo crece, cómo se desarrolla el cuerpo. Repito, ¿no? O sea, ver al Sol durante 50 años y concluir su evolución es lo mismo que ver a una persona durante una décima de segundo de los 80 años de su vida y tratar de concluir cómo va a evolucionar. O sea, en qué estado evolutivo se encuentra, cómo era antes, cómo será después. Es complejo, pero esa es la situación. Y entonces, ¿cómo hacen los astrónomos? Bueno, ahora empezamos a tratar de conectar lo que decíamos antes. Es que los astrónomos tratan de observar un montón de estrellas en distintos estados evolutivos. O estrellas diferentes en distintas regiones de la galaxia. Y tratan de interpretar esas observaciones con modelos físicos. Si volvemos al caso de las personas, que uno viene en la imagen anterior, en la parte de la izquierda, de estrella no tiene personas, uno, aquí solamente vemos los rostros, pero quizá uno puede tratar de encontrar algún patrón en los rostros de la gente que uno pueda asociar con, por ejemplo, la edad. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, vamos a suponer que los que parecen tener este, la piel más lisa son los más jóvenes. ¿Por qué? Bueno,
vaya usted a saber por qué uno supone eso. ¿No? Uno lo sabe porque es persona, porque uno sabe cuál es el objeto de estudio, pero cuando uno se enfrenta al caso de la imagen de la derecha, que son estrellas y uno no sabe nada, uno tiene que hacer suposiciones. Entonces uno hace esas suposiciones y va avanzando con esas suposiciones, va revisando los modelos y ve si las observaciones reproducen, o si el modelo reproduce lo que las observaciones muestran. Vamos a seguir avanzando en estas ideas. Son abstractas, pero son muy divertidas y enriquecedoras, creo yo. Bueno, entonces un modelo físico es un conjunto de ecuaciones, esencialmente, que relacionan las variables físicas de un sistema. ¿Para cómo se llega a esas ecuaciones? Bueno, a partir de principios físicos de conservación. Y haciendo algunas suposiciones que simplifiquen esa descripción, porque a veces es muy compleja. Y entonces tenemos que hacer algunas suposiciones que hagan los cálculos más fáciles. Y un modelo físico va a ser exitoso en la medida que logre reproducir los resultados de las observaciones. El problema es que en la mayoría de las oportunidades, la comparación entre las observaciones y los resultados de los modelos es un proceso que no es nada trivial. Y vamos a ver por qué. Bueno, lo primero, recordando lo de las ciencias observacionales, había mencionado en esa lámina que muchas veces las variables en estudio están correlacionadas. Y esa correlación puede ser causal o no causal. Es decir, puede ser reflejo de una conexión física entre las dos variables o simple azar. Entonces, hay una cosa muy importante en ciencia que es entender que una correlación no implica una causalidad. Entonces, esto lo podemos entender como una falacia que se comete, voy a leer el texto que está en la lámina, que se comete al inferir que dos o más eventos están conectados causalmente porque se dan juntos. La falacia consiste en inferir que existe una relación causal entre esos dos eventos por haberse observado juntos, por haberse observado, por lo tanto, una correlación entre ellos. Voy a poner un ejemplo que, según tengo entendido, viene de una creencia de la Edad Media, donde la gente creía que los piojos eran buenos para la salud. Entonces, fíjense, esto es un ejemplo precioso. Eso es un hecho. O sea, lo que se observaba y lo que se observa es que la gente con piojos no tiene fiebre. La gente que tiene piojos no tiene fiebre. Y entonces la conclusión es, entonces los piojos son buenos para la salud, porque te quitan la fiebre. ¿No? Y son dos cosas que son verdad. Es decir, es verdad decir, perdón, que si tenés piojos no tenés fiebre, eso es cierto. Pero concluir que los piojos son buenos para la salud por eso, no. Porque fíjense lo que ocurre en la realidad, eso se entendió mucho tiempo después. Lo que ocurre es que los piojos no pueden vivir en cuerpos cuya temperatura es superior al promedio de la temperatura del cuerpo humano. Y por ello lo que hace es que se alejan de las personas con fiebre. Eso es. Entonces no es que tener piojos te da salud, es que los piojos se alejan de la gente que tiene fiebre. Y lo que sucede en muchos problemas físicos es que hay cantidades que, y sobre todo en las observaciones, que uno parece que están correlacionadas, pero que no necesariamente tienen una causalidad entre ellas. No hay una causalidad en la ocurrencia de esa correlación. Vamos a seguir poniendo algunos ejemplos de esto. Pueden buscar en internet, hay montones de ejemplos divertidísimos sobre estas correlaciones no causales.
Aquí estamos viendo el número de barriles en unidades de millón de petróleo que es importada por Estados Unidos desde Noruega, ¿tá? En el tiempo. Esa es la línea verde. Y la línea azul son los conductores que han muerto en choques con trenes. O sea, el número de barriles importados versus el número de muertos en accidentes muy particulares de tránsito. Y uno ve y los gráficos se comportan bastante parecidos. Obviamente no hay conexión causal entre esos dos eventos, pero sí están correlacionados matemáticamente porque el gráfico es parecido. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, está la comparación de la tasa de divorcios en Maine, aparte en una región de Estados Unidos, y el consumo de margarina per cápita. Dos cosas que no tienen. Uno lo que puede hacer es, no sé, pensar en algún chiste que relacione ambas cantidades, pero evidentemente son cosas que no están correlacionadas. Están correlacionadas, pero no tienen una conexión causal. ¿Bien? Y estas cosas son muy importantes, porque entonces regresando al ejemplo del bosque, en la imagen lo que estábamos apreciando, pues nos podemos plantear si el color de los árboles está correlacionado con el tamaño de los árboles, por ejemplo, y si esa relación es causal. Pero bueno, esa relación entre el tamaño y el color sería causal si los árboles de hojas caducas fueran intrínsecamente más pequeños que los de hojas perennes, ¿no? Los de hojas perennes se mantienen verdes y los de hojas caducas son los que en principio cambian su color. Si eso no fuera así, el tamaño puede ser consecuencia de la edad del árbol y no del tipo de sus hojas. A este tipo de problemas, este tipo de situaciones a las que nos enfrentamos cuando estudiamos las estrellas, que las estudiamos a través de observaciones y no podemos controlar las variables. Si las pudiéramos controlar, probablemente muchos de los aspectos de nuestro trabajo serían más simples. Luego aparecen otras complicaciones. Como decía, las ciencias experimentales tienen muchísimas complicaciones también. Pero el trabajo observacional tiene estas limitaciones, tiene estos asuntos, ¿no? Yo no puedo controlar las variables, algunas de ellas pueden estar correlacionadas, pero esa correlación no necesariamente es causal. Entonces, vamos a ir resumiendo lo que tenemos hasta el momento. Observamos a las estrellas intentando encontrar correlaciones causales entre sus variables, eso es lo que queremos. Por otro lado, como evolucionan lentamente, no las vemos evolucionar, pero sabemos que evolucionan. Debemos, por lo tanto, observar muchas estrellas y tratar de reconstruir su evolución, asumiendo que pueden ser intrínsecamente diferentes. Y esa reconstrucción se hace con modelos físicos que son comparados con las observaciones. Ahora, ¿qué aprendemos de las observaciones? Muchas cosas. Es increíble lo mucho que podemos saber de las estrellas a través de las observaciones y de los modelos. ¿Por qué? Todas las observaciones se entienden e interpretan mediante el uso de un modelo físico. Bueno, tenemos flujos, posiciones y movimientos, que son las tres cosas que podemos medir, es decir, brillos, posiciones en la galaxia y movimientos. Con flujos me refiero, y brillos, a emisiones. Y tomando esas cosas y utilizando modelos, podemos conocer la composición química de las estrellas, su masa, su radio, la distancia a la que se encuentran, la velocidad y su estructura. Ejemplo es el caso de las distancias. Se pueden calcular a partir del paralaje, que ya han estudiado en el curso. Yo
conociendo la posición de la estrella y cómo esta cambia en el tiempo, puedo ver el cambio del ángulo del paralaje y ver a qué distancia se encuentran. Pero hay dos conceptos importantes en las observaciones, que son el concepto de degeneración y completitud en la observación. Esencialmente, con completitud y degeneración nos referimos a la respuesta de dos preguntas. La primera es cómo garantizar que estamos observando todos los elementos de una dada muestra, es decir, en este caso, todas las estrellas de una dada población de estrellas. Y la segunda pregunta es cómo distinguir entre dos fenómenos que no puedo intervenir, porque los estoy observando nada más, y que pueden producir el mismo observado. Es decir, lo que yo veo no me permite distinguir entre dos procesos diferentes que están ocurriendo. Vamos a poner ejemplos de lo anterior. Vamos a poner el caso de la completitud. La completitud que se relaciona, lo que vamos a responder en esta lámina es ¿qué es un sesgo? Entonces aquí les muestro, aquí hay una luz que está iluminando en esta dirección. Aquí al fondo vemos una pared. Y esto que están viendo aquí es una sombra proyectada en esa pared. Y detrás de este rectángulo rojo que les puse en la lámina, está el objeto que produce esa sombra. Entonces, uno ve la luz, ve la forma de la sombra, y lo que uno dice es, pues, pareciera que es una persona lo que está detrás de ese rectángulo rojo y que produce la sombra que estamos viendo. Pero resulta que cuando quitamos ese rectángulo rojo, nos encontramos con un conjunto de figuras geométricas que están pegadas a la pared y cuyas sombras producen juntas la silueta de la sombra del rostro humano. Y entonces, aquí hay un sesgo, porque yo estoy viendo esta sombra por la manera en la que yo estoy iluminando. Si yo ilumino en una dirección distinta a ese conjunto de objetos, evidentemente la sombra va a tener una forma distinta. Entonces, si mi observable es la sombra y el objeto de estudio son los objetos en la pared, esa figura, el objeto que produce la sombra, pero mi observable es la sombra, yo puedo estar sesgando mis conclusiones por la manera en la que estoy observando, es decir, la manera en la que estoy poniendo esa luz. Necesitamos más con esta idea. Aquí vemos una escultura, es un escultor japonés, no me recuerdo su nombre, que esta escultura está hecha con cubiertos metálicos que están soldados. Es una maraña de tenedores, cucharas y cuchillos, pero resulta que iluminados en cierta dirección producen la sombra que están viendo aquí. Evidentemente esta estructura, si es iluminada en una dirección distinta, va a dar una sombra completamente diferente. Si yo tengo como observable la sombra y mi objeto de estudio, de lo que quiero concluir su naturaleza, es el objeto que proyecta la sombra, difícilmente yo viendo esto piense que lo que la produce es una maraña de cubiertos soldados. Entonces, en este caso, iluminaciones, que serían nuestro instrumento, diferentes, producen sombras, que son nuestros observables, distintas de un mismo objeto, que es el elemento de estudio, que en este caso es esa escultura metálica. Otro ejemplo es el de un pescador. Las redes, vamos a suponer que ese pescador lanza su red, la recoge y no pesca nada. Pues, ¿cuál es la conclusión del pescador?
Bueno, nuestro pescador es una persona cuidadosa que sabe del problema de los sesgos y nos dirá, bueno, lo que puedo concluir es que no había en estas aguas peces más grandes que el tamaño de la trama de la red. Porque si había peces más chiquitos, ellos se habrán escapado por los agujeros de la red y por eso no los pesqué. Es decir, mi red no está diseñada para pescar esos peces pequeñitos. Entonces, en este caso, la red es el instrumento y entonces redes diferentes van a producir pescas, la pesca sería el observable, que son distintas. Pero son pescas distintas de una misma población de peces, que es el elemento de estudio. Si yo tengo montones de peces debajo del agua, pero dependiendo cómo sean esos peces, con algunas redes los podré pescar y con otras no. Si utilizo la red inapropiada, no pescaré ninguno y eso no quiere decir que no haya peces debajo de la superficie del agua. Cuando volvemos a la astronomía, nos encontramos con un caso típico que es el siguiente. Vemos una región del cielo, está la constelación de Orión, y esto es un ejercicio que pueden hacer en estas noches que el clima ya está muchísimo más agradable y se puede observar en las noches, en buena parte del país en las próximas noches van a estar despejadas. Pueden ver el cielo nocturno y se van a dar cuenta rápidamente que hay poquitas estrellas muy brillantes y muchas estrellas poco brillantes. Y eso se ve incluso en estas imágenes. En esta imagen que les mostré, la constelación de Orión, de las estrellas, cuanto menos brillantes son las estrellas que considero, más estrellas hay. ¿Sí? Yo digo, ¿cuántas hay de las más brillantes? Y bueno, está esta y esta otra, son dos. Brillo un poco menor, y bueno, tengo un poquito más. Tengo, ponerle 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y si considero ahora las más pálidas, las que casi no se ven, ¿cuántas hay? Me pongo a ver la imagen y hay un montón. Entonces este gráfico de la izquierda lo que muestra es cómo aumenta el número de estrellas conforme el brillo disminuye. Esto es una escala que llamamos magnitudes, que es una forma de medir el brillo de las estrellas. Cuanto mayor es el número, más débil es la estrella. Es decir, que aquí hacia la derecha son las estrellas más débiles y hacia la izquierda las más brillantes. Esto significa que hay poquitas estrellas brillantes y conforme me voy hacia estrellas más débiles, aumenta y aumenta y aumenta y aumenta el número hasta llegar a este pico. Lo curioso de esto es que a partir de este punto, la distribución comienza a caer. ¿Por qué? Bueno, porque esa observación es hecha con un instrumento. El instrumento puede ser nuestro ojo cuando medimos, cuando contamos las estrellas de distintos brillos en el cielo nocturno. O puede ser un telescopio con una cámara, todo lo sofisticada que tú quieras, pero es un instrumento, siempre. Puesto un telescopio que está obteniendo una imagen y tú ahí cuentas las estrellas. Bueno, los instrumentos tienen limitaciones, tienen límites de operación. El ojo va a ver estrellas de hasta cierto brillo. Las demás no las puede ver, porque son muy poco brillantes. Y a los telescopios les pasa lo mismo. Por supuesto, con el telescopio podrás ver estrellas mucho más débiles que las que ves a ojo desnudo, pero necesariamente llegará un momento en que el instrumento ya no puede ver más estrellas. Bueno, esta caída es debida a ese factor instrumental, a la falta de sensibilidad. Y eso lo tienen todos los instrumentos. Entonces eso impone un sesgo, porque entonces vos no podés decir que no hay más estrellas débiles. Lo que podés decir es, mi instrumento detecta hasta cierto nivel de sensibilidad. Y entonces cuando queremos contar el número de estrellas, como lo que nosotros podemos hacer es solamente observarlas, porque no podemos controlarlas, este tipo de efectos son muy importantes. Porque si queremos saber, por ejemplo, cuántas hay de cada tipo, para poder entender algún aspecto de nuestro modelo físico, este tipo de efectos es muy relevante. Y luego está el caso de la degeneración. Por ejemplo, aquí tenemos una balanza y lo que está
sobre cada uno de los platillos de la balanza hay ciertos objetos, pero que ahora están tapados con una franja roja. Ahora la balanza está en equilibrio. Entonces la posición de la balanza es el observable. Y no me permite distinguir entre los elementos de estudio. Es decir, yo puedo tener en el platillo de la derecha, no sé, elefantes. Y en el de la izquierda, pajaritos. Bueno, tendré que tener mucho más pajaritos que elefantes para que los dos pesen lo mismo y la balanza esté equilibrada. Lo único que yo puedo decir es que lo que sea que haya en un platillo y lo que sea que haya en el otro, ambas cosas tienen el mismo peso. Eso es todo lo que yo puedo decir. Entonces, eso es lo que me da la posición de la balanza. Y ese es mi observable. Entonces, la posición de la balanza no permite distinguir entre dos elementos, que son los objetos de estudio que se han posado en los platillos de la balanza. ¿Y cómo rompes esto? Y necesitas más información. Necesitas otro observador. Por ejemplo, uno saca esa barra roja y uno encuentra que en la izquierda había un grupo de pelotitas azules y en la derecha un bloque verde. Bueno, al quitar el bloque verde y ahora poder observarlos, tenemos obviamente mayor información porque estamos viendo los objetos, podemos saber que son de naturaleza distinta y además sumar y decir que 9 pelotitas de esas azules, ya que esas 9 pelotitas azules pesan lo mismo que ese bloque verde. Y esto en astronomía pasa mucho, esa degeneración. Porque la degeneración es entonces que yo observo lo mismo de dos cosas que son intrínsecamente distintas. Bueno, hay estrellas de distintos tipos, hay estrellas que llaman enanas rojas, que son estrellas frías y chiquitas, y estrellas gigantes rojas, que son también frías, pero mucho más grandes. Y resulta que si yo desconozco a qué distancia se encuentran, es muy difícil saber de qué tipo de estrella estoy hablando. Porque yo puedo tener, si las dos tienen exactamente la misma temperatura, que es lo que ocurre, su color va a ser el mismo, por lo que ya estudiaron de la ley de Wien. Bueno, si yo tomo la estrella enana y la pongo, tengo digamos a las dos estrellas a la misma distancia, y ahora comienzo a acercar a la estrella, es un ejercicio de pizarrón por supuesto, pero imaginen lo siguiente, las pongo a la misma distancia y después digo, bueno, cuando están a la misma distancia, la estrella gigante, bueno, es gigante, brilla mucho más que la enana, porque tiene una superficie mucho mayor. Bueno, entonces ahora lo que hago es que digo, pero eso brillan así porque están a la misma distancia, pero si tú empiezas a acercar a la estrella enana, va a llegar un momento en donde las dos estrellas te va a parecer que brillan lo mismo. Y sin embargo, están a distancias completamente distintas, ¿no? Entonces, yo puedo tener a esas dos estrellas ubicadas a unas dadas distancias diferentes entre sí, tales que las dos estrellas brillen aparentemente lo mismo. Y aparte, tienen el mismo color porque tienen la misma temperatura. Y entonces yo tengo dos objetos que yo los veo exactamente iguales y que yo no puedo distinguir. Los veo exactamente iguales y no me doy cuenta de que en realidad son dos objetos intrínsecamente diferentes. Eso es un caso de degeneración de la astronomía. Y entonces los problemas estos de completitud debido a los sesgos y de degeneración en una observación están siempre presentes. Y para alcanzar cualquier conclusión científica a partir de una observación, debemos entender si sus sesgos, los sesgos de la observación, producen incompletitudes y si existen degeneraciones cuando intentamos distinguir entre fenómenos diferentes. La comparación con los modelos físicos debe considerar siempre ambos efectos. Si no, la comparación no va a ser correcta.
Entonces, algunos comentarios sobre los modelos físicos. Son cosas que ya creo que he dicho sobre la marcha en las últimas láminas. Es que mucho de lo que diremos en estas clases proviene de la resolución de las ecuaciones de estructura y evolución estelar. No siempre es fácil interpretar esos resultados como la sucesión de procesos físicos simples, pero estamos confiados de que esas respuestas son correctas porque son solución a las ecuaciones. La razón es que muchas veces los procesos que vamos a describir aquí son la unión de muchos procesos físicos que ocurren a la vez y que además son interdependientes. Entonces, vamos a nivel, digamos, físico, estas descripciones pueden ser muy, muy demandantes. Pero las ecuaciones, aunque sean más o menos difíciles de resolverlas, son bastante complejas, nos permiten tratar todos estos procesos simultáneamente. Y con la ayuda de las computadoras modernamente, esto se puede resolver con bastante precisión. Bueno, y entonces, en resumen, lo que quería dejarles es un conjunto de ideas que vamos a emplear a lo largo de las siguientes clases. La primera, bueno, es que las estrellas son nubes de gas autogravitantes que emiten energía, que son importantes por múltiples razones. Recordarles que en una noche estrellada típica vemos estrellas que son intrínsecamente diferentes, que están a su vez en estados evolutivos distintos y además ubicadas a distancias diferentes de uno. Recordar que la mayoría de los cambios ocurren muy lentamente en las estrellas y que aquellos que ocurren rápidamente, como el caso de las supernovas, son muy esporádicos. Debemos siempre tener presente que lo que aprendemos sobre las estrellas proviene de los modelos físicos y que estos se han validado cuando se les compara exitosamente con las observaciones. Y que esas observaciones suelen tener sesgos y degeneraciones, y que deben ser considerados en todo momento para la interpretación de los resultados. Voy a dejar aquí una serie de referencias en español, un video clásico que consiguen en YouTube de la serie original de Cosmos, de Carl Sagan. El libro 100 conceptos básicos de astronomía, que está entre la literatura del curso, y una entrevista que pueden leer a un astrónomo llamado Stephen Majeski sobre evolución estelar en una dirección del Instituto Astrofísico de Canarias. Bueno, esto ha sido todo por esta primera clase. Espero ansiosamente sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, y nos estamos viendo en un próximo video y en las clases de consulta. Muchos saludos y espero que estén todos muy bien. Chao, nos vemos en la próxima clase.